La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Arauz. Yo nací en El Salvador y vivo actualmente en Suiza. Y me gustaría compartirles mi testimonio. Y pues como muchos, yo nací en un hogar católico, con padre y madre católicos. Y pues participé en los rituales del catolicismo, fui bautizado y también pues cuando crecí hice la primera comunión. Pero sucedieron muchas cosas, tuve un hogar difícil y mi madre en esa situación conoció verdaderamente al Señor. Ella buscó de Dios y se dio cuenta que el catolicismo pues había muchas inconsistencias. Entonces ella buscando llegó a la iglesia evangélica y nosotros, como éramos muy chicos, pues nosotros asistíamos a donde iba mi madre. Íbamos a los cultos, nos reuníamos los domingos, primero pues cuando éramos muy jóvenes con los niños, y mediante íbamos creciendo pues nos reuníamos con los jóvenes, teníamos casa de oración. Yo participaba en retiros, me bauticé cuando tenía alrededor de 13, 14 años. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en ese entonces mi madre ya había recibido la revelación que Jesucristo es el Dios verdadero, pero la iglesia no creía en eso, eran trinitarios. Entonces, y yo pues hacía lo que veía hacer en la iglesia. Se bautizaban, pues yo me bautizaba, iban a retiros, yo iba a retiros, pero no era verdaderamente en ese momento no era una convicción. Asistía a los domingos también a escuelas dominicales y pues así crecí. Sin embargo, pues no era la doctrina real de Jesucristo. Entonces uno se acomoda. Yo me acomodé a ese estilo de vida, pues iba los domingos y cuando salía del culto pues era el mismo de siempre, ¿no? Mediante iba creciendo, me vine a Suiza y aquí el mundo es bien liberal, en el sentido que si una persona quiere hacer esta cosa pues está bien, si quiere hacer la otra también está bien. No hay como un límite, no lo limitan a las personas aquí. Entonces pues yo me sentí, si se puede decir, liberado de cierta forma, no libre, sino que no una libertad, sino más bien libertinaje, ¿no? Entonces pues aunque yo siempre creí en Dios, pues yo estaba acostumbrado a que Dios me había perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros. Y yo decía en mi mente perversa, se puede decir, que pues yo esperaba el rapto y que aun si yo cometía pecados, pues Dios me iba a llevar, porque yo había confesado que Jesús es mi Señor y Salvador. Me había bautizado, según yo, mas no sabía que lo equivocado que estaba. Y pues con esa doctrina que dicen que en el rapto después van a haber 7 años de gran tribulación, y que a los que no se pongan la marca de la bestia pues iban a tener que cortarles la cabeza y así se iban a ser salvos. Pues yo con eso me consolaba. Que yo decía, si no me voy en el rapto, pues me dejo cortar la cabeza.
porque yo sabía que andaba en el mundo, andaba perdido en delitos y pecados, pero tenía ese consuelo que yo ya pues había aceptado a Jesús, y si no me iba en el rapto, pues tenía la opción de rechazar la marca de la bestia. Pero algo en mi interior siempre me decía que estaba mal. Entonces pues yo cometía los pecados y me arrepentía, sabía que estaba mal, le pedía perdón a Dios, y pasaba el tiempo y volvía a recaer en mis pecados, ¿no? Entonces, pero siempre algo en mi interior me decía que no, que estaba mal, que no era así. Y pues aquí no me congregaba en una iglesia aquí en Suiza, porque tampoco me convencía lo que los pastores decían. Para mí siempre tuve claro que Jesucristo es Dios, nunca tuve dudas. Entonces cuando un pastor o alguien comenzaba a hablar que son 3 personas o una trinidad, para mí era algo que automáticamente rechazaba cualquier cosa que esa persona me podía decir. Entonces yo comencé a buscar una iglesia donde congregarme, pero realmente no encontraba aquí. Y fue una búsqueda que entre lo que me ofrecía el mundo y la búsqueda, pues era una búsqueda intermitente. Días buscaba, otros días estaba en el mundo, hasta que un día yo verdaderamente quise buscar, y de hecho llegué hasta pensar que yo decía, quizás son, porque yo buscaba incluso en internet, buscaba pastores que dijeran que Jesucristo es Dios, porque para mí eso era algo clave para saber si estaba en lo correcto esta persona o no. Escuchaba muchos pastores y no me convencían. De hecho llegué hasta pensar en mi corazón que éramos los únicos, mi familia, que conocían que Jesucristo es Dios. Pero sí me causa gracia, porque así como a Elías, el Señor le dijo Elías al Señor que era el último de sus profetas, y él dijo, no, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y entonces un día yo estaba en mi trabajo hace 1 o 2 años, 2018, 2019, que mi mamá me mandó un video del pastor Felipe, que si mal no recuerdo era el de Jesucristo, la verdad del Padre y el Hijo, o la verdad sobre la Trinidad. No recuerdo muy bien porque luego los vi todos, pero a mí me impresionó mucho, porque fue lo que para mí era clave. El primer video que vi fue clave, que dijo que explícitamente explicó que Jesucristo es Dios venido en carne, lo que yo siempre había sabido, y lo que para mí era fundamental, que una persona tendría que saber. Entonces ahí comencé a ver los videos. Yo estudié en la universidad, y para mí la ciencia fue algo fundamental en mi vida. Me gustó mucho siempre estudiar, conocer y saber las cosas, pero siempre había algo que no me encajaba. Yo tenía preguntas que la ciencia las respondía, pero no me convencía. Y cuando comencé a ver los videos del pastor Felipe, verdaderamente hizo un clic. Todo lo que yo me había preguntado tenía sentido de repente.
y cuando leía la palabra, entendía lo que estaba escrito, y como que se me abrieron los ojos. Se me abrieron los ojos que lo que estaba escrito era verdaderamente lo que era, porque a uno le dicen de que la Biblia no se tiene que interpretar de una forma o de otra, no se tiene que tomar literal, pero cuando yo leía, sí, había algo que me decía que sí eran las cosas literales, que cuando Josué dijo que se detuviera el sol y la luna, eran que el sol y la luna se detenían, que no eran ellos ignorantes por no tener telescopio hace 5.000 años, 4.000 años, que era verdaderamente así como ellos habían dicho. Entonces, pues ahí cambió mi vida realmente, porque quise dejar el pecado. Me costó, no puedo negarlo. Siempre en ese momento tuve altos y bajos, pero creo que un día toqué fondo, si se puede decir, y fue cuando verdaderamente sentí la necesidad de dejar todo, videojuegos, borracheras que andaba en el mundo, y tantas cosas inmundas en las que andaba, y que yo me sentía tan culpable. Verdaderamente sentí arrepentimiento, y pues yo ya me había bautizado nuevamente, yo solo, con mi familia, mi hermano, mis hermanas, todos hicimos un autobautismo, pero sí sentía luego vi y sentía la necesidad de volverme a bautizar por un siervo de Jesucristo. Y entonces este año que yo ya había tocado fondo, y dije, ya no quiero nada más, quiero verdaderamente dedicarme a Cristo, a mi Señor. Y pues en un en vivo escribí que si había alguien cerca de Suiza o en Suiza que conociera la verdad y que me pudiera bautizar en el nombre de Jesús. Y fue cuando el hermano Carlos Camacho me escribió, y pues para mí fue una gran bendición. Yo pienso que antes no había sido el tiempo, porque me parece que yo ya había escrito antes que me quería bautizar, y me parece que él también me había escrito, pero me parece que no era el tiempo. Y hasta ahora que sí se dio la oportunidad, el fin de semana me bauticé, fui a la casa de él. Fue verdaderamente una bendición, porque en ninguna de las iglesias que yo había estado había sentido verdaderamente lo que sentí, una comunión en el Espíritu que no se siente en las iglesias evangélicas, católicas. Y desde el momento que yo entré, sentí verdaderamente esa familia, si se puede decir, y fue de mucha bendición. Confesé mis pecados, salió lo que tenía que salir, y gloria a Dios que me pude bautizar en el nombre de Jesús. Me siento verdaderamente libre hoy día, y ahora con muchas más ganas de no regresar atrás, de no dar un pie ni para tomar impulso, como dice la gente. Estoy verdaderamente contento de haber encontrado a Cristo, y sí quisiera que mi testimonio ayudara a otras personas a no esperar tanto,
a no esperar tanto. Si sienten el llamado, que no esperen a cometer errores, sino que escuchen la voz del Señor y que crean lo que está escrito, porque lo que está escrito es como es. Nadie tiene que interpretar la palabra. El Señor le interpreta su palabra como Él quiere. No necesita que nadie la interprete por Él. Ya está interpretada. Él dio la interpretación. Y las verdades que ahí están son las que verdaderamente libertan. Y ese es mi testimonio. Le doy gracias a mi Señor Jesucristo por haberlos puesto en mi camino, porque yo sé que fue Él el que puso tanto el primer video del pastor Felipe, como todas las enseñanzas que vi, así como también al hermano Carlos Camacho, a su esposa Elizabeth, y a su mamá Ofelinda, que verdaderamente han sido personas que sentí una verdadera comunión con ellos como nunca antes lo había sentido, y por eso doy gracias por sus vidas, por la vida de todos los que Dios puso en mi camino para poder salir de esas tinieblas en las que estaba. Así que gracias, hermanos, y que sigan siendo bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Vengo ante ti, Señor, Padre Todopoderoso y Eterno, que habitas en la altura, en el cielo, Padre, en la gloria, con tus santos ángeles, Señor. Para que tú, Señor, recibas a este Hijo tuyo, Padre bendito, que se arrepintió de todas sus maldades, Padre, y que vino a tus pies, Padre, para que tú deposites en él, Padre, el don del Espíritu Santo, Señor Jesús. Carlos, ¿crees que el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, tiene poder para libertarte? Sí, creo. ¿Crees en el Señor, el único Señor Jesucristo que tiene la salvación? Sí, creo que Él es el único que tiene la salvación. Padre, escucha, Señor, este clamor de tu Hijo que ha venido a ti, Padre, ahora. Yo, Señor, ahora pongo en tus manos, Señor, a nuestro hermano Carlos Arauz. Yo te bautizo en el único nombre que ha sido dado a conocer a los hombres, en el único nombre que hay salvación para la humanidad, en el nombre del Todopoderoso, el Señor Jesucristo de Nazaret. Señor, envía tu Espíritu Santo, Padre, ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, ahora. Envía, Señor, de tu Espíritu, Señor. Tómalo, Señor, ahora. Séllalo con tu Espíritu Santo, Padre bendito. Tú que vives en la gloria y has ofrecido a tus hijos, Señor, el arrepentimiento de pecados para perdón y para vivir en vida de santidad, Padre, ahora. Da, Señor, de tu Espíritu Santo a él, Padre, a tu Hijo que ha venido a ti, Señor Jesús. Una manifestación del poder de Dios ahora. Glorifícate tú, Señor, en él. Glorifícate, Señor, ahora. Bendícelo, Señor. El don de tu Espíritu Santo, Padre, de la imposición de tus manos, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, el que le bendigas. Séllalo, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Séllalo, Padre, ahora. Toma, Señor, y sella este amado Hijo, Señor. Séllalo. Dale, Señor, tu Espíritu, Padre. Llénalo, Señor, de tu Espíritu de bendición, Espíritu de poder, de mansedumbre, de bondad, de misericordia, de fe y de amor, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, ahora. Sé bendecido, mi hermano, ahora, para tu gloria eterna, Padre. Séllalo, Padre, ahora. Sella con tu Espíritu, Señor Jesucristo. A ti, Señor, la gloria y la honra, todo el poder y la gloria. Ahora, Padre, toma. Llénalo, Señor, del Espíritu Santo. Llénalo, Señor. Padre, te pido que envíes tu Espíritu Santo de lo alto, Padre. Llénalo, Señor Jesús. Llena tu Espíritu Santo, Padre. Dale, Señor, de tu don, Señor Jesús.
Tú que bendices a tus hijos, Señor, los sellas. Tú que eres el Señor Todopoderoso, Señor Jesús, por la imposición, Señor, de tus manos ahora. Tómalo, Padre. Bendice, Señor, este cuerpo, Padre, en un hombre nuevo. Bendítelo, bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús, se ha hecho. Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Mi nombre es Graciela. Soy argentina y vivo en Italia de hace unos 15 años. Quería contarles mi testimonio de cómo conocí al Señor. Bueno, yo hace unos 11 años empecé a leer la Biblia porque quería saber más sobre Él. Y viendo que en la Iglesia Católica no hacían estudios bíblicos, empecé a frecuentar la Iglesia Evangélica. En estos últimos 10, 11 años pasé por muchas denominaciones y me bauticé en una de ellas. Y bueno, yo estaba contenta porque leía algunos versículos bíblicos, me había bautizado por inmersión, entonces pensaba estar en la verdad. Pero en realidad era que cuando yo llegaba a mi casa y quería leer la Biblia yo sola, no podía nunca leerla porque me costaba. Había muchos pasajes bíblicos que yo no entendía en base a la doctrina de la Trinidad, algunos me parecían contradictorios y bueno, siempre terminaba por dejarla a un lado y nunca la pude leer. También recuerdo que me costaba mucho orar, mis oraciones eran muy cortas, me distraía cuando estaba orando, a veces me quedaba dormida y cuando estaba en las cuatro paredes muchas veces quise orar en voz alta y no podía, me bloqueaba mentalmente, sentía vergüenza y nunca pude orar en voz alta. Bueno, esas fueron mis experiencias en las cuatro paredes. También mi caminar en santidad era casi nulo porque yo pecaba casi a diario. A mí me habían enseñado que el Señor murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que si yo pecaba pedía perdón y el Señor en el futuro me iba a seguir perdonando. Entonces mi vida prácticamente continuaba a ser normal, incluso yo pecaba y a veces no me arrepentía porque creía estar en lo justo. Y así fue que hace un año atrás, casualmente yo estaba en internet y escuché unas prédicas de unos pastores pentecostales que predicaban que Dios es uno y no son tres. Y me quedé pensando después de esta prédica y bueno, la volví a escuchar y algo se movió dentro de mí. Entonces continué a buscar, a investigar hasta que di con las prédicas del hermano Felipe y recuerdo que hubieron tres de estas enseñanzas que fueron muy reveladoras y de mucha bendición para mí, porque realmente entendí que el Señor es uno, que no son tres y que hay un solo trono y uno sentado. Y bueno, estas enseñanzas fueron, me acuerdo, esta que el hermano Felipe tituló Yo le seré por padre y él me será por hijo. Después hay otra que también fue para mí de gran ayuda y revelación, cómo es Dios. Y había otra que también escuché y me ayudó tantísimo, fue por qué el hijo oraba al Padre. Bueno, después de eso también escuché las de la tierra plana y cuando yo escuchaba todo esto no había duda en mi corazón que fuera la verdad. Entonces contacté al hermano Felipe, le pregunté si habían hermanos acá en Italia que pertenecieran a este ministerio y él
contactó al hermano Carlos Camacho y a su esposa Elizabeth. Ellos viven en Torino, a 6 horas de mi casa, pero ellos me llamaron, bueno, nos contactamos, nos reuníamos todas las semanas online para hacer el estudio bíblico, y fue de gran edificación porque yo a través de los hermanos pude entender tantas dudas y sobre todo lo que era el verdadero arrepentimiento, cosa que yo no había entendido. Así que así fue que el 20 de junio organizamos el bautismo. Yo pude viajar a encontrarlos. También vino el hermano Carlos Arauz de Suiza también a bautizarse, y para nosotros dos fue de gran bendición estar en la casa del hermano Carlos con Elizabeth y la madre de Carlos, la hermana Orfelinda, que nos recibieron muy bien y pudimos sentir el amor del Señor en ellos. También vimos la manifestación del poder de Dios a través de la liberación que nos hizo el hermano Carlos antes del bautismo. Y bueno, finalmente nos bautizamos y fue de gran bendición. Estuvimos muy emocionados, muy agradecidos con el Señor y con los hermanos. Yo desde esta semana realmente, y el Señor sabe que es verdad, me siento una persona nueva, porque yo ahora puedo orar en voz alta. No quiero pecar, le pido al Señor que siempre no me deje caer en la tentación, que me ayude. Me siento limpia, me siento libre, y bueno, este es mi testimonio. Yo quería agradecerle al Señor adelante de todos mis hermanos por la misericordia y la paciencia que tuvo conmigo. Los quiero, hermanos, y sigan firmes en el Señor. Bendiciones. Chao. Padre, yo oro ahora por mi hermana, para que tú, Señor, ahora tomes de lo tuyo, Señor Jesús, deposites en ella el don del Espíritu Santo, Padre, ahora. Que sea limpia, Padre, que ese hombre viejo sea sepultado en las aguas, Padre, ahora. Que sea muerta toda condenación. Ahora ella es libre, Padre, por tu poder, por esa gloria que manifestaste tú, Señor, el día de ayer. Padre, te pido por mi hermana Graciela ahora. Graciela, ¿crees en Jesucristo como único Dios? Sí, creo. ¿Crees que Él te puede libertar y dar vida eterna? Sí, Él es mi Salvador. Señor, escucha esta confesión de amor, de súplica, que ha venido a ti, Padre, para ser libre y ha encontrado la verdad en ti, porque tú eres la verdad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y es el único nombre que ha sido conocer a los hombres para ser salvos, y no hay otro nombre conocido en la tierra para los seres humanos en el cual hay salvación. Es en el único nombre en el cual tú has mandado que bauticemos, Padre, para ser tus discípulos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Graciela, yo te bautizo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del único Dios bendito y eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para la gloria tuya, Señor Jesús, recibe a Graciela en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Seas bautizada. Recibe el don del Espíritu Santo por la deposición de nuestras manos, Padre. Limpia toda condenación. Quema toda condenación, Padre. Ahora es una mujer nueva. Límpiala. Límpiala, Señor Jesucristo. Toma de ti, Señor Jesús, y deposítala, Señor, aquí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, te damos gloria eterna a ti, Señor Jesús. Tú que nos has llamado al arrepentimiento, Señor, ahora. Aquí estamos, Padre, como iglesia unida, un solo Espíritu, un solo Señor y Dios, Señor Jesús. Toma, Señor, deposita de tu Espíritu Santo, Padre, ahora. Ahora, en el nombre de Jesús sea hecho, Señor. Límpiala, Padre, ahora. Limpia, Señor, ahora. Quiebra toda condenación y toda inmundicia se quedó allí echado, Padre, para tu gloria.
sale toda inmundicia, se quemó, se quedó allí, ahora es una mujer nueva, se levanta como testigo de Dios, ahora para confesar todo el poder y la majestad de tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por tu poder y tu amor, Padre, porque trajiste al arrepentimiento a tus hijos, Señor. Como escrito está, venid a mí y yo os enjuagaré y lavaré y no me acordaré más de vuestros pecados. Ni antes si fuesen como el carmesí rojo, yo los limpiaré como lana blanca. Y aquí estamos, Señor. Gracias, Padre eterno, que tu gloria sea confirmado, Señor, en estos días de redención para ti. Gloria en los cielos, Señor. Gracias, Padre, porque como el Hijo pródigo hemos vuelto a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a ti en los cielos, Señor Jesús.